Hola, buenas. Aquí estoy de nuevo y hoy voy a realizar este vídeo para mostraros cómo funcionan las tablas dinámicas. Bueno, las tablas dinámicas es una opción que tiene Excel que nos va a facilitar mucho la vida cuando queremos trabajar con una base de datos. ¿De acuerdo? La base de datos, como sabéis, tiene que estar ordenada de una determinada manera, donde las columnas tienen que ser las variables y las filas las observaciones, exactamente como la que tenemos, que creamos nosotros para eh, trabajar en esta asignatura. Bueno, en primer lugar, os voy a mostrar simplemente cómo se hace, cómo trabajar con una tabla dinámica. Vamos a hacer primero una tabla de frecuencias sencilla de una variable, por ejemplo, cualitativa, ¿no? Y vais a ver de qué manera más sencilla, por lo menos la parte inicial, ¿no? Entonces, en vez de estar aquí contando y con fórmulas, como hicimos en el otro vídeo, os voy a enseñar cómo se hace de una manera relativamente rápida. Para ello vamos al menú Insertar y vamos a Tabla Dinámica. Bien, esta base de datos se llama tabla 1, la vamos a dejar por defecto y también dice que me va a hacer esta tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. Le vamos a dar a aceptar. Bien, ya está. Se me ha creado una nueva hoja de cálculo, la hoja 2, ¿vale? Donde aquí a la izquierda me aparece esta imagen, que es donde va a aparecer la tabla, y aquí a la derecha me aparece el menú. Vamos a hacer un poquito más grande este menú. Lo hago así para que lo veamos bien. Tiene cinco grandes apartados. Aquí donde están las variables de mi base de datos, de esa tabla que tenía. Aquí una variable filtros, columnas, filas, valores. La variable de filas es, esto de filas es donde la variable que nosotros queremos que esté listada en filas, ¿no? Si vamos a hacer para una única variable, es ahí donde va a ir. ¿Vale? Ahora vamos a ver. La columna es si tuviera que hacer una tabla de doble entrada y tener una por filas y otra por columnas, o bien quiero listar la variable en vez de en filas, en columnas. Y valores son los valores que quiero que me muestre, ¿vale? Porque tengo que decirle que quiero que me muestre. Los filtros me sirve para, por ejemplo, si yo quiero analizar el peso en función del sexo, yo pondría aquí el peso con sus valores y aquí ya pondría la variable género o sexo, ¿no? Entonces me daría pues el peso en función, por ejemplo, del hombre o de la mujer. Vamos a empezar. Vamos a hacer, por ejemplo, una tabla dinámica, una tabla de frecuencias del bachillerato del que procedéis. Selecciono la variable bachillerato y la agrego. Fijaros, y aquí han aparecido los distintos bachilleratos que habéis puesto, ¿vale? Pero no me aparecen las frecuencias. ¿Cómo pongo las frecuencias? Pues si cojo de nuevo la variable y la arrastro hasta valores, me va a dar ya las frecuencias. Sois 5, son 57 observaciones, 57 personas, 57 alumnos, y entonces estas son su conteo. Ya tendría mi tabla de frecuencias hecha. Bueno, esto serían las frecuencias absolutas. Yo si quiero trabajar con estas tablas, ¿vale? Voy a cerrar aquí. Lo que debería hacer, os recomiendo que hicierais es que copiarais y pegarais como valores y poder trabajar ya esto como si fuera un valor. ¿Por qué? Porque os voy a decir que, bueno, por ejemplo, si yo quiero ahora operar con esto, mirad, si yo quiero operar y quiero sumar y selecciono esa celda ya no es la B4, sino que es una importada, no sé qué, etcétera, etcétera, y me dice exactamente dónde la importada. Es un poco complicado. Así que para evitar este tipo de problemas, que también, aunque se puede trabajar con ellos para evitar ese tipo de problemas, os recomiendo que hagáis esto, copiéis y pegar como valores. Y luego aquí, a partir de aquí, pues ya llamarle los valores como queráis, ¿no? Y sigáis trabajando pues con las frecuencias eh, pues que ya sabéis, hacer la tabla de frecuencias, etcétera, ¿vale? Bueno, este es el primer ejemplo. ¿Vale? Ahora vamos a hacer, por ejemplo, una tabla de frecuencias, pero no para una variable cualitativa, sino para una variable cuantitativa. ¿Vale? De nuevo, vamos a darle a insertar, me va a decir tabla dinámica. En este caso no quiero que sea esto, quiero que sea la tabla 1, que es la que estaba escrita, ¿vale? Esta tabla de aquí, ¿vale? Tabla 1 se llamaba, ¿vale? Si yo me voy aquí y digo tabla 1, por defecto si estáis en esta página ya directamente pondría la tabla, le doy a aceptar. Le voy a decir que en una hoja existe, aquí, ¿vale? Le digo que en esta, le voy a decir que me la genere aquí, ¿vale? Para que lo veáis, para compararla. Pero si no le si le doy una hoja nueva, me va a abrir una nueva hoja. Vamos a darle ahí. Bien, como le he puesto tabla 1, que es como se llamaba la tabla, vamos a ver, de nuevo. Ahora quiero hacerlo, pero para la variable altura. Voy a arrastrar, quiero que en filas esté la variable altura. Fijaros, me pone todos los posibles valores de la tabla altura. ¿De acuerdo?
valores, en este caso parece una variable discreta, tal y como está puesta, porque como no pusisteis decimales ni nada, pues parece una tabla variable discreta. En lo mismo, si quieren valores, pues quiero que me ponga valores. Fijaros, ahora sin embargo ya no me aparecen los números como antes del conteo, me aparece otra cosa, me lo pone aquí lo que hace, suma, me suma estos valores, porque es una variable cuantitativa. Yo no quiero que aparezca suma, lo que quiero es que los cuente, así que si me pongo aquí donde pone valores y pincho, ¿vale? Se me va a abrir un desplegable, le doy a configuración del campo y le digo que me haga el recuento, es decir, que me cuente cuántos valores hay. Le doy a aceptar y ahora sí me ha puesto el conteo. Bien, ¿qué problema tengo? Que cuando tengo una variable de este tipo cuantitativa con muchos valores, pues mirad, me aparece una tabla muy grande. Yo no quiero eso, yo quiero que me aparezca una tabla con datos agrupados, por ejemplo. Entonces, en ese caso me sitúo sobre la variable, ¿vale? Aquí le doy botón derecho y fijaros, aquí me pone agrupar. Y se me abre, me sale esto. Entonces, ¿qué hacemos? Dice comenzar en 156, terminar en 189. Le puedo decir que comience donde quiera y que termine donde quiera. Aquí me coge el mínimo y el máximo, aunque luego él va a ajustar. Va a empezar por el valor más pequeño y luego, por ejemplo, si hace de 10 en 10, por ejemplo, 156, 166, 186 hasta 196. Entonces él va a hacer, el último valor no va a ser 189, sino 196. Le vamos a dar a aceptar y lo vais a ver. Aceptar, porque me lo va a agrupar de 10 en 10. Si quisiera que fueran grupos de 5, pues haría grupos más pequeños, ¿vale? Más grupos. Fijaros, 195, ¿vale? Va a empezar por ahí, perdón, 195. Y ya está. De nuevo, si quiero trabajar con esta tabla, le doy copiar, pegado especial, valores, y ya tendría, pues, con lo que podría trabajar. Esto sería mi variable X, esto es mi frecuencia, ¿vale? Esto no sería X, esto sería el límite superior, límite inferior, y bueno, luego yo tendría que hacer alguna transformación para poder trabajar con esto, ¿vale? Vamos a continuar. Ahora, por ejemplo, quiero saber la altura, ¿vale? O el peso en función del sexo, ¿vale? Entonces, no quiero hacer una tabla de doble cruzada, sino quiero tener distintas cosas. Vamos allá. Insertar, tabla dinámica. Esperad un momentito, mejor, cuando queráis hacer una tabla dinámica, iros a la página donde están los datos. Insertar, tabla dinámica, y aquí ya me aparece el nombre, ¿vale? La que me aparece ahí. En una hoja de cálculo existente, ¿vale? Le digo que sea en esta de aquí, ¿vale? En la hoja 2, le digo dónde aquí, perdón, cuidado aquí, pincho donde quiero que me la ponga, ahí, y le doy a aceptar, ahí empieza. Bien, voy a hacer otra tabla dinámica, entonces ahora digo, oye, mira, voy a ver el peso, analizo el peso, eso siempre en filas. Voy a hacer el peso de nuevo también en valores. No digo que quiera, yo quiero que me haga el conteo, así que lo voy a cambiar igual que antes, recuento. Yo quiero, fijaros, quiero también que me lo haga en función del género, es decir, lo pongo aquí en filtros y me aparece aquí. Fijaros, ¿vale? Voy a aceptar. Mira, ahora mismo estaría la variable, en este caso, variable peso, en función para todas, género todas, ¿vale? Vamos a dar, primero vamos a agrupar. Le voy a dar botón derecho y vamos a decirle que me agrupe en grupos de 10 desde el 43 hasta el 90. Y vamos a aceptar. 43, 53, 53, 63, así sucesivamente. ¿Vale? Me ha hecho. Bien, esto para todos, pero por ejemplo, aquí ya le he puesto que me lo haga en función del sexo. Por ejemplo, si yo quiero ahora que me lo haga para el hombre, pincho ahí y me dice, oye, mira, hay 23 hombres y los pesos son estos. Solo 3 pesan esto. ¿Vale? Si le das mujeres, ¿vale? Pues tengo 34 mujeres y fijaros. ¿Vale? Y si quiero que lo hago para todos, pues todos, que es lo que me interesa. ¿Vale? Fijaros qué de cosas se pueden hacer. Todos los filtros se puede hacer para cualquier tipo de tabla. ¿De acuerdo? Es más, yo podría incluso vincular esto con las tablas anteriores. Eso lo podríais, si vais al tutorial que os he dicho, ahí vais a aprender mucho sobre tablas dinámicas. Os aseguro que esto de las tablas dinámicas facilitan mucho la vida. De nuevo, si yo quisiera trabajar con esta variable, pues de nuevo copiaba y pegaba como valores y podría trabajar con ello. Bien, ahora voy a enseñaros cómo se hace una tabla de doble entrada bajo la misma premisa, con las mismas características. ¿Vale? Nos vamos a la tabla inicial y le vamos a decir que insertar tabla dinámica. Y ahora quiero que sea una tabla dinámica de doble entrada. Vamos a ir a otra nueva hoja. ¿Vale? No voy a decirle que me la hagan esa. ¿Vale? Me dio una hoja nueva, me la crea hoja 3 y quiero que me haga una tabla dinámica, por ejemplo, color de ojos aquí,
color de pelo aquí, y fijaros, se me queda en blanco, quiero que me cuente. Pues vamos a coger, por ejemplo, por color de pelo, valores. ¿Vale? Me da la cuenta. Siempre que las variables son cualitativas, me va a contar, no me va a sumar. ¿Vale? Pero bueno, podría incluso calcular el promedio y todo eso, eso ya me lo daría hecho directamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a cerrar aquí y ya tengo mi tabla de doble entrada, donde no hay dato, es que no hay observación, es decir, son cero sin valor. No hay personas que tengan otro color de ojo con otro color de pelo, ¿vale? Con azules, ¿vale? Tenemos dos castaños, ninguno moreno, ninguno tal, etcétera, etcétera, ¿vale? Este sería mi dato. De nuevo, si quiero trabajar con esto, tendría que copiar y pegar. También podría hacer lo que hemos dicho, un filtro, ¿vale? Yo si aquí puedo modificar la tabla dinámica, ¿vale? Vamos a ver configuración del campo, bueno, vamos a ver aquí a opciones de tabla dinámica, ¿vale? Análisis de tabla dinámica, ¿vale? En diseño, puedo hacer aquí muchas cosas, ¿vale? Acciones, borrar, mover la tabla dinámica, insertar segmentación, que es lo mismo que he dicho antes. Yo le digo, oye, mira, quiero hacer, aquí lo puedo hacer desde estos menús, ¿vale? Por ejemplo, quiero que me lo hagas en función del género, y le voy a aceptar. Se me va a abrir aquí esto es una página, ¿vale? Digo, oye, mira, fijaros, esto es más bonito que lo anterior. Hombres, mujeres, hombres, mujeres. Y si quiero todo, con la tecla control, todos, ¿vale? Esto lo puedo hacer así, está en segmentación de datos, está ahí, ¿vale? Esto también está muy chulo, ¿vale? Se pueden hacer muchísimas cosas. Si no, en la tabla también los puedo ordenar, es decir, mostrar la lista de campos, por ejemplo, yo aquí lo que decía, si yo quiero que me lo hiciera con un filtro en vez de con eso de, lo pongo aquí género y se me queda ahí fijado, ¿vale? Esto lo puedo quitar, lo puedo borrar, ¿vale? Quitar, lo quito, pero vamos, lo tengo aquí, ¿no? Hombre, haría lo mismo, ¿vale? Entonces, que veáis qué utilidad tiene esto. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo os recomiendo, como os decía, que si queréis trabajar con tablas dinámicas y aprovechar un poco esto, lo ideal es que os paséis por el tutorial ese que tenemos colgado en Moodle, donde en la opción de tablas dinámicas pues podéis aprender muchísimo, ¿vale? Ahí se puede hacer mucho. Las tablas dinámicas da para un curso entero de Excel avanzado, porque esto ya empieza a ser más avanzado y la verdad es que viene muy bien. Yo os recomiendo que vayáis por ahí. Bueno, pues muchas gracias por el vídeo y nos vemos en el próximo.